plantillas siempre las grabo. No se faltan que pregunten para el grupo, chicos. Yo siempre grabo la ayunta y la voy a subir. Entonces, vamos a ir. Bien. Esta acá sería nuestra carpeta de ejercicios por la cual vamos a empezar. Y yo creo que haríamos, vamos a hacer este y esta acá puede ser y esta acá. Algunos que no tengan el concepto de tensión visible, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que recordar un poco es el concepto de tensión. El classroom está en la descripción del grupo. Aquí están, ¿no? Este acá es el código. Está en el grupo, en la descripción del grupo. Aquí, no, son 52 que están ya en Classroom. Son 80 ustedes, así que falta por entrar más o menos unos 30 más. Así que yo voy a subir acá todo el avance que tengamos, ¿no? Fíjense que tenemos modelos de exámenes y aquí tenemos el tema número 1, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy día. Ahí pueden verlo. Bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio número 1. Dice, 4 fuerzas concurrentes actúan sobre el centro de masa de un avión, como se muestra en la figura, y nos pide determinar si el avión está aterrizando o está despegando. Entonces, fíjense que sencillamente esto es un problema para hacer una sumatoria de fuerzas resultantes, ¿no? En este caso, entonces, bueno, podemos ir entonces, primero por el lado de la X, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Bueno, no igual a 0, ¿no? Pero igual a las demás fuerzas. Primero elegimos un sistema de coordenadas. En este caso, este va a ser X y este de acá va a ser Y. Entonces, primero, vamos a ver las sumatorias de fuerzas en el eje X. ¿Cuáles serían? Primero, tenemos la fuerza 2 que está ahí en el sentido negativo, en la dirección X. Por lo tanto, sería menos 500. ¿Qué más? Tenemos esta fuerza de acá, la fuerza 3, que fíjense que tiene un ángulo de 45 grados con el eje Y. Por lo tanto, con el eje X también va a tener 45 grados, ¿no es? Entonces, por lo tanto, fíjense, el sentido de la fuerza F3, si ustedes lo descomponen, para la dirección X va a ser positiva, ¿no? Para la dirección X va a ser positiva. Entonces sería más 250 por el coseno de 45, ¿no? Por el coseno de 45. Y la tercera fuerza sería esta, la F4. F4, fíjense que si lo descomponemos, sería negativo en el eje X y positivo en el eje Y, ¿no es? Fíjense que con el eje Y son 30 grados, entonces con el eje X son 60, ¿no? 60. Por lo tanto, aquí sería menos 500 más 250 por el coseno de 45, menos la fuerza 4, ¿no? Menos 1000 por el coseno de 60. Y aquí le va a dar un resultado, ¿no? Ahorita me lo van a decir ustedes, por favor. Lo que tengan calculador y puedan hacerlo ahorita, por favor, me ayudan con esta parte acá. Y bueno, para el eje Y lo mismo, ¿no? Para el eje Y lo mismo. ¿Cuáles fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza F1, que sería de 1000, que está en sentido negativo. Entonces sería menos 1000. La fuerza F3 está igual en sentido negativo. Entonces sería menos 250 por el seno de 45. Y la última, no, F2 no tiene componente lleno, entonces no se toma en cuenta. Y quedaría la última que sería F4. Entonces F4, fíjense que tiene sentido positivo. Entonces sería más 1000 por más 1000 por el seno de 60. Bien, entonces estas serían las fuerzas en X y las fuerzas en Y, ¿no? A ver, por favor, lo que tenga calculadora, para que me ayuden un poco con eso. ¿Cuánto sale la fuerza en X y cuánto sale la fuerza en Y? La fuerza en X sale menos 823,22. 22 kilogramos fuerza. Muy bien.
La fuerza en dirección Y. En Y no sería el seno de 30, disculpe. Seno de 30. Aquí estamos tomando en cuenta el ángulo respecto al eje X. Si vos tomas, por ejemplo, el 30 grados, sería para vos descomponer el eje, bueno, su prolongación en el eje Y, fíjate que sería de esta manera. Vamos a borrar esta parte de acá. Ahí, ahí. Si vos querés esta parte de acá, entonces fíjate que es si vos tenés este ángulo de acá, entonces el coseno de 30 es igual a ¿qué? Al cateto adyacente, o sea, esta parte de acá, dividido entre la hipotenusa. En este caso vale 1000, ¿no ves? Entonces, en este caso, pues, si vos tomas el ángulo de 30 grados, tenés que usar esta fórmula de acá, ¿no? Fy igual a 1000 por el coseno de 30. Por eso es que tomamos el ángulo respecto al eje X, ¿no? Que sería 60 grados. No, que no es más que acordarse un poco de trigonometría, ¿no ves? Que, bueno, sabemos que el coseno de un ángulo es la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente y el seno es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿no ves? Bien. ¿Cuánto Sí, sería? ¿Cómo? ya lo acordé ya. No pasa nada, tranquilo. Cualquier duda que tengas pueden preguntar nomás. Bien, No, sí, entonces, disculpe, ¿cuánto saldría la fuerza en Y? la fuerza en X no sale ¿Cuánto sale la eso, fuerza? me sale menos 373,22 me sale. Menos 333. A mí me salió el mismo resultado que el anterior compañero. A mí igual el mismo que el anterior. Ya, ¿cuánto era el anterior? Menos 823.22. Ok, bien. La mayoría manda. Vamos a decir que sale esto. ¿Y en el eje Y cuánto sale? Menos 310,75. Muy bien. Bien. Entonces, de esto de acá, podemos deducir lo siguiente. Tenemos el eje de coordenadas Y y X. La fuerza en X va a ir para esta dirección y la fuerza en Y va a ir para esta dirección. Por lo tanto, la fuerza resultante va en esta dirección. Por lo tanto, ustedes pueden suponer que lo que está haciendo el avión puede ir aterrizando, ¿no? Si queremos calcular la fuerza resultante, sencillamente sabemos que es la raíz de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale eso? A mí me salió 879,92. 800. 79,92. 92. Muy bien. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, la fuerza en X ya sabemos cuánto vale, la fuerza en Y tanto, y la fuerza resultante, pues sencillamente saben que es la raíz de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado, ¿no? Que bueno, básicamente esto que son vectores, pues, ¿no? Son vectores. Una fuerza, saben, ¿no? Que se puede poner como la componente en X más la componente en Y. Es un vector, ¿no? Una fuerza es un vector. Y esto igual se ve en el estudio de la resistencia a materiales, ¿no? La fuerza va a ser un vector, ¿ya? Que, por ejemplo, si tenemos un cuerpo, por ejemplo, un cilindro, sobre este cuerpo puede actuar, por ejemplo, una carga perpendicular a esta, una carga tangente a esta. Por lo tanto, al momento que ustedes hagan el análisis de un cilindro, se puede tomar en cuenta tanto la componente normal como la cortante, ¿no? De acuerdo al tipo de problema que sea. Y
De ahí ya partir al tipo de ejercicio que, ¿no? Bueno, el primer ejercicio, como se dan cuenta, es súper sencillo, ¿no? Lo único que estamos haciendo es calcular la fuerza, ¿no? Nada más, calcular la fuerza resultante y determinar si está despegando o aterrizando, ¿no? ¿Para qué hice este ejercicio? Sencillamente para que se acuerde un poco de lo que son vectores, ¿no? Vectores que supongo que han llevado. Entonces, ya de aquí entraríamos un poquito al estudio, ¿no? De la resistencia a materiales. ¿Qué estudia exactamente la resistencia a materiales? Bueno, en física 1 nosotros consideramos que un cuerpo no se desplazaba ni se rompía, ¿no? O sea que tenía una rigidez infinita. Bueno, supongo que han hecho ejercicios de vías, por ejemplo, en las cuales aguantaban cargas infinitas y no pasaba nada, ¿no? El cuerpo se mantenía normal, ¿no? Esto no pasa así, ¿no? En la vida real, ¿qué pasa? Si vos cargas mucho un elemento, pues se va a comprimir, y si vos jalás mucho un elemento, pues se va a estirar, ¿no ves? Esto es lo que estudia exactamente la ciencia material, ¿no? Estudia esta deformación y esta tensión que ocurren en los cuerpos, ¿ya? Considerando entonces, ¿qué vamos a considerar entonces de un cuerpo que se rompe, ¿no? Un cuerpo se va a romper y se va a deformar. Entonces, de eso se encarga el estudio de la resistencia material, ¿no? De cuerpos que se rompen, de cuerpos que se deforman y de cuerpos que obviamente, de acuerdo a sus características, se van a deformar y van a actuar, ¿no? O van a, ¿cómo decirlo? Van a resistir de manera diferente a las cargas, ¿no? Un cuerpo, por ejemplo, de concreto no aguanta igual que un acero inoxidable, ¿no? No aguanta de la misma manera. Eh, el tipo de acero suele deformarse más, suele ser más dúctil. En cambio, el concreto suele tener un punto de quiebre casi sin deformación. Entonces, en ese caso, tenemos las características propias del cuerpo, ¿no? Que obviamente también es parte de este estudio. Entonces, un poquito para resumir, se estudia los cuerpos que se van a romper, ¿ya? Se rompe, el cuerpo se rompe y se deforma, es lo principal. ¿Y qué es lo que quiere entonces con esto? ¿Qué sacamos sabiendo que un cuerpo se rompe y se deforma? Queremos con todo lo que hacemos, determinar un punto en el cual el trabajo para este cuerpo sea seguro. ¿A qué me refiero con seguro? Sabemos que el cuerpo se rompe y se deforma. Sabemos a qué punto se va a deformar. Entonces, si sabemos a qué punto se va a deformar, no vamos a querer llegar a ese punto. No queremos trabajar antes de eso, que es lo que vamos a llamar la zona segura, la zona admisible. Entonces, el objetivo pues de esto es que trabajemos en esa zona, ¿ya? Y básicamente eso es lo que busca, ¿no? Trabajar en esta zona para que el material sea seguro. O sea, sea seguro, que no se rompa y que no se deforme, ¿ya? Básicamente eso, ¿no? Ya la parte más teórica se la dejo al ingeniero, pero para que tenga un poquito de sentido lo que trata la materia es sobre esto, ¿no? Y obviamente eso es lo básico y después entramos a las demás cargas que hay, ¿no? ¿Cuántos tipos de cargas hay? Vamos a poner acá. Bueno, tenemos la tensión normal, tensión cortante, que ya se las dije en la anterior clase, ¿no? Creo. Tensión cortante, tensión de flexión y tensión de torsión. Son las cuatro: la tensión normal, la tensión cortante, la tensión de flexión y la tensión de torsión. Son las cuatro que se dedica a estudiar esta ciencia, ¿no? Entonces, vamos a ver un cuerpo, por ejemplo. Tenemos un cuerpo acá. ¿Cuál es la tensión normal? La tensión normal es obvia, ¿no? La que va a ser perpendicular al área donde se aplica la carga. Si esta es el área, ¿no? Si todo esto acá es el área, si esto acá es el área, la carga perpendicular pues va a ser perpendicular al área. A ver si imaginen, por ejemplo, la corriente, ¿no? La corriente se circula por un cable de acero con un aislante. Entonces, la corriente va a circular de manera perpendicular al área transversal del conductor eléctrico. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? La normal es perpendicular al área. Entonces, perpendicular al área. Vamos a llamarlo como N.
La cortante es la paralela a esto. La cortante es la paralela a esto, ¿ya? La cortante es la paralela a esto, ¿no? La que es paralela al área de carga que se está aplicando. Por ejemplo, imaginen un pasador, ¿no? Un pasador, a ver, un pasador es esto acá, que vamos a verlo más adelante igual. Un pasador es esto de acá. Esto es un pasador, ¿no? Aquí está empotrado y aquí tenemos un pasador. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Creo que tengo aquí otras imágenes más bonitas. Vamos a ver esta acá. Creo que la tengo aquí. Aquí está. Vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, está acá. Está acá un típico ejemplo de lo que cuando se aplica una carga transversal. Perdón, una carga cortante. Aquí tenemos la barra y aquí tenemos un pasador, ¿no? Esto acá va a ser esta fuerza y esto se va a jalar. Pero internamente el pasador, ¿qué va a tener? Va a tener una posición, ¿no ves? Aquí se va a oponer. Aquí se opone y aquí se opone. Por lo tanto, en esa parte no tenemos una carga normal en el pasador. Tenemos una carga cortante. ¿Ya? Eso es a lo que me refiero con carga cortante. ¿Cuál sería la carga de torsión? La carga de torsión es la carga que se aplica, por ejemplo, a un eje de transmisión. Por ejemplo, un eje de transmisión, vamos a dejárselo aquí. Se la dejo aquí para que puedan verlo un poquito más. La carga de torsión, ¿no? Es la que va a aplicar un giro. Un giro sobre el eje, ¿no? Vamos a suponer que el eje de este cuerpito, de este cuerpo de acá, es este de acá, ¿ya? Entonces sobre este eje de acá se aplica una torsión, o sea, se intenta torcer el eje, o este cuerpo, ¿no? Se le intenta torcer. Entonces ese tipo de tensión se llama tensión cortante, ¿ya? Que es cuando se aplica un giro sobre un eje o un cuerpo de tal manera que obviamente se va a deformar angularmente, ¿no? No va a tener una deformación de alargamiento o compresión, sino se va a deformar angularmente. Va a adquirir un ángulo de torsión, digamos, ¿no? Y la última es la carga de flexión. La carga de flexión, si este de acá es el eje, ¿no? Sabemos que el par torsor va a generar, ¿no? O sea, gira alrededor del eje, pero la flexión gira sobre el eje. Gira sobre el eje. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esto? Esto va a deformarlo. O sea, tenemos esto, por ejemplo, el sólido, tenemos la flexión y se queda así, ¿no? Por así decirlo, o sea, como un efecto banana ahí, ¿no? O sea, se crea como una curvita ahí. Eso ahí es el esfuerzo de flexión. Y esos son los cuatro tipos de carga que vamos a estudiar en la materia, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero por la tensión, después vamos a ir al cortante, después vamos a ir al momento flector, bueno, perdón, no, vamos a ir a la torsión y de último al momento flector. Ya, ese es el cronograma de la materia. Bien, entonces básicamente esto se encarga de estudiar, bueno, y lo que van a ver todo este semestre. ¿Ya? Ya después, bueno, van a entrar más a fondo de manera teórica con el ingeniero. ¿Ya? Pero eso para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces, bueno, ya hemos hecho este ejercicio. Vamos a ir al siguiente, que perdón, me entretuve explicándole esa parte, bueno, pero espero que haya quedado claro. Auxiliar, ¿Sí? disculpe, entonces está despegando el avión, ¿no? Tiene harta velocidad. No, no, está aterrizando el avión. No, está jalando para atrás, está aterrizando. Ah, me guío con el vector, ya está bien, gracias. Está aterrizando el avión. Bueno, pero eso no es el punto. El punto era recordar un poco de vectores, ¿no? Entonces vamos a borrar esta parte acá. Bueno, vamos a hacer esto acá que es sencillo. Este ejercicio de acá. ¿Qué tenemos? Tenemos un ferrocarril que tiene un peso de 11.000 kilogramos, un centro de gravedad en G, aquí está su centro de gravedad, entonces el peso va a estar aquí, ¿no? Aquí va a estar, los 11.000. Está suspendido de la vía en sus partes delanteras. Esta supongo
Ah, ya. Esta es la parte delantera y la parte trasera es, bueno, no se ve, está atrás, ¿no? Ubicadas en A y en B, ¿ok? Y en C, A, B, C, ya. Determina la reacción normal sobre las llantas si se supone que la vía es una superficie lisa y que tanto las llantas delanteras como las traseras sostienen una porción equivalente de la carga. Ah, ya, ok. Entonces, fíjense que la única carga que tienen que sostener es el peso del vagón del ferrocarril, ¿no? O sea, los 11.000 kilogramos. Y fíjense el problema, dice, sostiene una porción equivalente de la carga, por lo tanto, la parte delantera y la parte trasera van a aguantar una parte equivalente. ¿A qué me refiero con esto? Que va a aguantar la mitad la parte delantera y la mitad va a aguantar la parte trasera, ¿no? En pocas palabras. Entonces, la parte delantera que estamos viendo va a aguantar 11.000 dividido entre 2, o sea, 5.500. 5.500, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos uno, bueno, aquí tenemos, vamos a ponerlo en metros, 1,2 metros, centímetros, vamos a ponerlo. No, está bien, en metros, está bien en metros. 1,2 metros, aquí tenemos 1,525 metros, aquí tenemos 1,83 metros. ¿Qué nos dice? ¿Dónde está? Determine la reacción normal sobre las llantas. Bien, entonces, fíjense, si esto jala para abajo, entonces aquí lo que va a hacer, lo que va a aguantar la carga normal va a ser la llanta B, ¿no? Aquí va a aguantar la carga. Y fíjense, bueno, si esto está jalando para abajo, entonces aquí va a haber un esfuerzo, ¿no? De esta pared acá. Entonces aquí vamos a llamarla NC. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí también va a haber otro esfuerzo. Aquí en esta parte de acá, ¿no? Que sería esta pared. Entonces, tenemos NB, NA y NC. Bien, ya tenemos todas las cargas que se oponen, que van a aguantar este tren. Entonces, sencillamente lo que tenemos que hacer es encontrar el valor, ¿no? Entonces, podemos poner sumatoria de momento en este punto de acá. Vamos a llamarlo punto O, a este punto de acá. Punto O, sentido antihorario positivo, y lo igualamos a 0, ¿no? Porque estamos estáticamente equilibrados. Es otro punto importante. En la resistencia de materiales no nos interesa el movimiento, nos interesa el equilibrio. Entonces, vamos a dejarle la parte del movimiento, la parte de la cinemática y la cinética a racional. En esta parte vamos a estudiar solo la estática, ¿no? El movimiento es el enemigo de la resistencia de materiales, ¿ya? Esa parte se deja cinemática de partículas, que van a ver eso con el ingeniero Sauna. Entonces, sumatoria de momento, sentido anterior positivo, y tenemos, ¿no? Fíjense, aquí no se considera ni NB ni NA, ¿por qué? Porque pasan sobre la línea de acción, entonces no se toma en cuenta. Lo que sí vamos a tomar en cuenta, pues, es NC, ¿no es? Entonces, NC va a girar en sentido antihorario. Entonces, va a ser NC por el brazo de palanca. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? 1.2. Entonces va a ser NC por 1.2. Y fíjense que aquí la otra fuerza es el peso, no es el peso de acá. Entonces este peso de acá, fíjense, va a ir en sentido antihorario, ¿no ves? Entonces va a ser, perdón, va a ir en sentido horario. Entonces va a ser menos 5.500 por 1.525. Y esto lo igualamos a 0. ¿Cuánto sale? Auxiliar, disculpe, ¿por qué era dividido entre 2? ¿Cómo? Dividido entre 2, el 11.000, ¿por qué era, disculpe? Fíjate, el problema dice que tenemos la parte delantera y la parte trasera. Dice, tanto las llantas delanteras como las traseras sostienen una porción equivalente de la carga. O sea, si tenemos la carga total de 11.000 kilogramos, vamos a decir que la parte delantera sostiene la mitad y la parte trasera la mitad. Así sostienen la misma parte equivalente. Por eso. Y porque la imagen, bueno, tenemos la imagen de la parte delantera. La parte trasera está atrás, ¿no? Por eso. Está bien, gracias. O sea, básicamente la mitad sostiene las llantas adelante y la otra mitad la va a sostener las otras llantas atrás, ¿no?
¿Cuánto sale? El resultado sale 8.386,3. Muy bien. 8.386.3. Perdón, es Sí. 1,22, no 1,22. No, fíjense, 1,22 acá. Con eso ahí, ¿cómo sale? Lo mismo, pero con coma 28 esta vez. ¿Cuánto era, por favor, me lo puede decir? 8.386,28. Ya. Ingeniero, a mí me sale otra respuesta. ¿Cuándo salió? Me sale 6.875 sin decimales. Sí, a mí igual me sale eso. Sí, Esto de acá. ingeniero, ese. Perfecto. Entonces A vamos mí a igual me sale ver 6.875. lo que la mayoría de entonces. Sale esto de acá. Entonces, la normal en la llanta C va a ser 6.875. Bien, entonces ya tenemos cuánto vale NC. Podemos calcular tranquilamente cuánto va a ser el valor de NB y de NA. Sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0. La única fuerza horizontal es NC y NA. Entonces, tiene que ser igual a lo que está jala para allá, tiene que ser igual a lo que jala para acá allá. O sea, 6.875 kilogramos. Facilidad se escucha como si tapara su audio. No se escucha muy bien. Ah, perdón, escucha. No sé qué será. A ver. ¿Qué será? Ya, a ver. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ya se escucha mejor. Ya, ya. Ok. Sí. Sigamos entonces. Bien, entonces tenemos que, bueno, jala para acá, va a jalar para allá, ¿no? Entonces, sabemos que NC va a ser igual a NA y va a ser este valor acá. Y tendríamos ahora las fuerzas verticales, que va a ser igual a 0, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas verticales? NB y el peso. Entonces, NB menos estos 5.500, ¿no es? Esto lo igualamos a 0. Entonces, NB va a ser igual a 5.500 kilogramos. Y ya estuvo. No es más el mambo, ¿no? De esta manera, entonces calculamos cuánto vale NC, cuánto vale NB y cuánto vale NA. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, que quisiéramos saber la tensión que va a aguantar esta llanta, ¿cuánta tensión va a aguantar? Para saber cuánta tensión va a aguantar, tenemos que saber a qué área está sometida el esfuerzo, ¿no? Entonces, esto es un concepto que han visto en física 2, ¿no? La presión es igual a la fuerza sobre unidad de área, ¿no ves? Que se explica en conceptos hidrostáticos. También aquí no hablamos de presión, hablamos de tensión, ¿no? El concepto de presión está arraigado a lo que es mecánica de fluidos. El concepto de tensión está arraigado a la resistencia de materiales. Bien, entonces, ustedes pueden suponer, puta, es lo mismo, digamos, ¿no? Se da presión, tensión, la misma fórmula, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque cuando hablamos de presión hablamos de una energía hidráulica, una energía de presión que van a ver, bueno, cuando llegan a máquinas hidráulicas van a ver el concepto más claro de presión y energía de presión, ¿no? Una turbina, una bomba se ven por las energías de presión que tiene y la energía de altura también. En cambio, si vos hablas de tensión en una turbina, no va a tener mucho sentido a nivel energético. En cambio, aquí sí se habla de tensión, no se habla de presión, donde la tensión se va a poner como sigma. ¿Ya? Tensión sigma es igual a ¿qué? Al peso que está cargando el cuerpo dividido entre unidad de área. No, bueno, fórmula parecida, pero como les digo, conceptos diferentes. ¿En qué se mide la tensión? Pues lo mismo que se mide esto acá. Pascales, kilogramos fuerza centímetro cuadrado, PSI, etcétera, ¿no?
Se miden lo mismo, ¿no? Se miden las mismas unidades. Típicamente MKPA, perdón, MPA o KSI. Típicamente, ¿no? Típicamente van a encontrar eso allá. MPA, KSI, ¿ya? O sea, megapascales o kilo PSI. Ya son los típicamente lo que se van a encontrar. KPSI. Ya. Bien. Bueno, vean, copiando esta acá, si tienen una pregunta me la pueden hacer y hacemos el siguiente. En el resultado de NC a mí me salió menos 83, 86,28. A la mayoría, pero le salió esto de acá. No sé qué dicen los demás. Sí, vamos, sí. Ahora vamos a ver. No, sí sale esto, está bien, sale esto acá. No sale esto. Sale esto acá. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Disculpe, yo tengo una duda respecto a las direcciones que usted le dio a los esfuerzos C, a los esfuerzos y por qué también es igual al esfuerzo A. Ya, a ver. Vamos a borrar esto acá. Vamos a ver. Ya. Mira, el único peso que aquí vas a considerar en el tren, ¿cuál es? El peso del tren, digamos, ¿no? No hay más peso, no está cargado externamente el tren. Entonces, la única carga va a ser el peso del tren. ¿Por qué dividimos el peso? Bueno, porque una parte va a aguantar la parte delantera y una parte va a aguantar la parte trasera, que nos dice que son porciones equivalentes. Entonces, la parte delantera va a aguantar la mitad y la parte trasera va a aguantar la otra mitad. Entonces, por eso es que hemos dividido 11.000 entre 2. Una vez que sabemos cuánto va a aguantar la parte delantera, podemos ver cuáles son las tensiones internamente de esta parte de acá, ¿no? Cuando esto jala, ¿no ves? ¿Qué va a hacer el tren? El tren va a hacer esto, ¿no ves? El tren va a hacer esto, va a girar en sentido horario. Entonces, ¿cuál es el que se va a oponer a ese giro? NC, pues, ¿no ves? Esto va a hacer esto y NC, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. Va a ser esto. Entonces, este punto de acá va a ser el punto de NC. Entonces, pues el sentido, si esto acá va a ir para este lado, entonces este de acá pues no puede ir para este lado, porque si va para este lado está yendo en sentido a favor del tren, ¿no ves? No puede hacer eso. Entonces, por lo tanto, el sentido que vamos a elegir pues va a ser el contrario, va a ser para este de acá. De tal manera que cuando el tren haga esto, por su peso, aquí en C haga en sentido contrario, ¿no es? Entonces, una vez definido esa parte de ahí, tenemos que tener en cuenta estos de acá, ¿no? Si aquí esto gira para la parte izquierda, esto acá va a girar para la derecha, ¿no es? Aquí para la derecha, ¿por qué? Porque si esto va a hacer esto, si esto hace esto acá tiene que ayudar un poquito, va a hacer esto acá, si no pues todo esto se iría sobre esta parte. Y obviamente, si queremos aguantar el peso, no solo hay que considerar el momento, ¿no es? Hay que considerar también que el cuerpo puede girar y puede caer. Entonces, este cuerpo va a caer si es que no lo aguanta algo. ¿Y cuál es la parte que lo aguanta? Esto de acá, ¿no es? Y esto de acá, por donde tiene que ir en sentido ascendente. ¿Bien? ¿Se entendió un poquito más? Sí, sí, muchas gracias. Ya. Bueno, no se olviden, ¿no? En un cuerpo tenemos dos tipos de movimientos. La torsión y el desplazamiento en una dirección. Entonces, ¿aquí cuál es? Lo mismo, ¿no? Es el movimiento en sentido horario y el desplazamiento hacia abajo, ¿no? No tenemos más, ¿ya?
Ahora bien, puede haber varios tipos, bueno, si consideramos todas las direcciones, pues hay 12 tipos de movimientos, ¿no? Pero no es el caso. Aquí solo nos interesa que el tren va a caer y va a girar a la izquierda. Y va a girar en sentido horario, ¿no ves? Esos dos. Por eso es que hemos considerado esto acá, ¿no? El más importante, pues, por así decirlo, el que aguanta el giro es este de acá. Y el que aguanta la caída es este de acá. Y esta acá está de apoyo, digamos, ¿no? Está de apoyo. Porque si no hubiera esto de acá, ¿qué pasaría? Si no hubiera esto de acá, pues la fuerza NC, pues se comprimiría aquí, ¿no ves? Se comprimiría, no hubiera nada que lo aguanta acá. Esto quedaría medio chueco, ¿no ves? Por eso es que está NA. Y por eso es que tiene que ser igual a esa fuerza. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ir con el siguiente. Vamos a borrar esto acá. Vamos a ir con esta acá. Bueno, hasta acá se lo dejo de tarea. Entonces, vamos a hacer, a ver, este de acá, no. No. Vamos a hacer esta acá. No, tampoco. Vamos a hacer esta acá. A ver, sí, está bien. Ya, vamos a hacer esta acá. Vamos a hacer estos dos acá. Bien, entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un carro pesa 130 cuando está completamente cargado. Se jala lentamente hacia arriba por una pista inclinada mediante un cable de acero. El cable tiene una sección tanto y el ángulo de inclinación es 30. Calcule la tensión admisible. Bien, centrémonos en esta parte acá, en este carro. Entonces, ¿qué va a hacer el cable? El cable va a jalar, ¿no? Jala para acá. Entonces, ¿cuál es la otra fuerza que hay que considerar sobre este ferrocarril? ¿Qué otra fuerza más hay? La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, el peso. ¿Y cuál más? Fuerza de fricción. ¿De qué? Fricción. No, porque no te da el coeficiente de rozamiento. La normal, ¿no? Se desliza La normal. hacia abajo. No se va a deslizar porque aquí tenemos un motor. Y este motor está jalando. Por eso. Tenemos el cable. Y no consideramos el roce. ¿Por qué? Porque no te da el coeficiente de rozamiento. Entonces no se va a considerar, digamos. Sí, sí es que se consideraba, pues sí lo pusiéramos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? La normal, que sería la del suelo, el peso, ¿no? Que siempre va para abajo, en dirección hacia abajo, y el cable, ¿no? Y el cable que está con un ángulo de 30 grados. ¿Qué nos pide? Nos pide la tensión del cable. Entonces, ¿cuál va a ser la tensión del cable? Vamos a decir que la fuerza que hace el cable va a ser T. Entonces, la tensión del cable va a ser T dividido entre su área, ¿no ves? El área del cable ya lo sabemos, 490 milímetros cuadrados. O si queremos ponerlo en metros cuadrados, sería 490 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿no ves? ¿Qué nos faltaría? Esto de acá. Nos falta esa ahí. Entonces, aquí está sencillo, fíjense. Para encontrar T, sencillamente basta con descomponer el peso, ¿no ves? Porque fíjense que si nosotros ponemos nuestro eje de coordenadas aquí en dirección Y y aquí en dirección X, entonces, en dirección Y no hay la fuerza T, entonces no hace falta encontrarla. Lo que sí podemos encontrar es en la dirección X. Entonces, en la dirección X hacemos una sumatoria de fuerzas, lo igualamos a 0, ¿y qué tenemos? Tenemos T menos W ¿por qué? ¿Por cuánto? ¿Coseno de 30 o seno de 30? Coseno de 30. Coseno de 30. Este ángulo de 30 grados acá se pone acá. Entonces, esta acá sería la fuerza en Y y esta acá sería la fuerza en X. Si lo vemos de esa manera, ¿sería coseno de 30 o seno de 30? Seno. Seno, ¿no es? Es seno. Sí. ¿No? Entonces aquí va a ser W por seno de alfa. Entonces T es igual a W por el seno de alfa.
Bien, entonces la tensión va a ser W por el seno de alfa dividido entre su área. ¿Cuánto vale W? 130 por 10 a la 3 por el seno de 30 dividido entre 490 por 10 a la menos 6. Esto estoy seguro que lo han visto en física 1. ¿Ya? Estoy seguro, solo hace falta que lo repasen, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale la tensión? Auxiliar, una pregunta antes. La tensión, digamos, como el carro está yendo hacia arriba, entonces está bien la dirección de la tensión. Si iría hacia abajo, cambia el sentido de la tensión. Eso quería recordarme, si no me equivoco. Claro, por ejemplo, si nosotros nos equivocamos aquí, ¿no? Y ponemos la dirección en este sentido. Obviamente aquí la tensión va a salir con signo negativo, ¿no es? Saldría así. ¿Qué significa eso? Que le hemos pelado en el signo. Nada más, digamos, ¿no? Que en vez de hacerlo hacia abajo, es hacia arriba. Nada más. ¿Y por qué va hacia arriba? Pues, ¿cómo? Está bien, digo, gracias. No, no, ¿de qué? Y bueno, ¿y por qué hacia arriba? Bueno, porque obviamente el peso te jala para abajo, ¿no ves? Si el peso te jala para atrás, el cable te tiene que jalar para arriba, ¿no? Por eso que se pone para arriba. Bien. ¿Cuánto le sale? Ni idea, Pablo Zurduy, no sé. ¿Cuánto sale? La verdad es que tampoco sé porque no tengo calculadora, así que ayúdame con eso. 130. Creo que sale 132,7. Creo. Si no me equivoco. Bueno, entonces de esa manera se calcula la tensión del cable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo que el cable aguanta hasta una tensión de 100 MPa? Si el cable aguanta hasta 100 MPa y la tensión que le estamos aplicando es 132,7 MPa, ¿qué pasaría con el cable? ¿Qué creen? Se rompe, ingeniero. Se rompería, ¿no? Se rompería, fallaría el cable, ¿no? Y si la tensión fuera 150, ahí ya no, ¿no es? Si la tensión fuera, la máxima tensión que le puedes aplicar al cable fuera 150, obviamente aquí no se rompería, ¿no? Y trabajaría bien, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo importante de esto, ¿no? Que obviamente cada material, cada tipo de cable o elemento tiene un límite, ¿no? Y podemos calcular ese límite y aplicarlo, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no es? ¿De acá tienen una pregunta, chicos, hasta acá? ¿O todo está claro? Una pregunta, ingeniero. En la fórmula que tiene tensión es igual a T sobre A. Ya acá. Sí, sí. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el nombre? O sea, ¿es tensión es igual a tensión sobre A o cuál es el nombre? No, 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 no. Tensión es esto. Esto es tensión. Esto no es tensión, esto es fuerza. Fuerza puede llamarse como T, como P, como N, como B, pero tensión normal siempre va a ser sigma. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Sí, es que nosotros acostumbramos a llamarlos con F y la tensión con T.
Ya Bueno, eso seguramente en física 1, ¿no? Porque aquí siempre va a ser sigma. Tensión normal va a ser sigma, siempre. Gracias. No hay que. Ya después fuerza pueden llamarlo como quieran, ¿no? Puta, no sé, R, P, P, N, B chica, ¿no? Como quieran, no importa. Pero tensión normal siempre va a ser sigma. Algunos libros, lo llaman como S, más o menos así. Más o menos así, ¿no? Pero son bien antiguos, ¿no? Entonces, lo más típico, lo más común que van a encontrarse es con sigma, ¿ya? Bien, vamos a hacer, vamos a avanzar, ya, esto no. Ya, vamos a hacer, hemos hecho 3, ¿no? Sí, hemos hecho 3. Vamos a hacer esta de acá, la número 3. Vamos a hacer la número 3. ¿Cómo quedaría entonces? A ver, ¿qué nos dice? Resuelve el problema anterior si la masa, bueno, no importa. Si la parte si la masa de la parte trasera es MT27, aquí está, ¿no? Esta parte trasera, esta parte de acá es 27, y la de la caja es 68, 27. Utilice tanto, ¿no? Las dimensiones tanto. Dice, el área transversal del cable, de este cable de acá, es 11 milímetros. Dice, encuentre la fuerza de tensión y el esfuerzo normal en cada cable. ¿No? Fíjate, mira, fuerza de tensión. La T es fuerza de tensión. Y la tensión normal es sigma en cada cable. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver el inciso A. Bien. Inciso A. ¿Qué queremos encontrar? Entonces, queremos encontrar la tensión del cable, ¿no? ¿Qué hace este cable? Este cable va a hacer esto acá. Va a jalar de esta manera, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es una sumatoria de momento. Sumatoria de momento en este punto de acá. Aquí donde no se va a mover el cable, ¿no? Sumatoria de momento en ese punto de acá. Antihorario positivo. Entonces, fíjense, ¿cuántas fuerzas hay? Hay una fuerza, 2 fuerzas y 3 fuerzas, ¿no? Hay 3 fuerzas. Entonces, aquí, si hacemos aquí, sería MT por 0,35. 0,35 metros, ¿no es? Por 9,81, ¿no? No se olviden que aquí es masa, ¿no? 27 kilogramos de masa. Entonces va a pasar masa por gravedad por distancia, ¿no es? MT por MT por 9,81 por la distancia. ¿Cuánto es? 0,35. ¿Qué más? Fíjense, esto está en sentido horario, ¿no es? Si aquí vamos, jalamos, está en sentido horario. Entonces, esto va a ser negativo. Negativo. Bien, ¿qué más? Esta acá lo mismo, ¿no es? Esta va a ser en sentido negativo. MC por 9,81 por la distancia que hay desde acá hasta la caja, que es 0,46 metros, más la tensión del cable. La tensión del cable por este ángulo de acá, ¿no? Este ángulo de acá. ¿Cuánto sería ese ángulo ahí? Tangente de alfa es igual a ¿qué? Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no es? 305 dividido entre 206. Entonces, ¿cuánto sale alfa? ¿No es? Fíjense. O sea, sería H dividido entre L, ¿no es? H dividido entre L. ¿Cuánto sale?
36,91. 37,91. Muy bien. Entonces aquí ¿cuánto va a No, ser? 36. Va a ser 36. 36,91. Entonces aquí ¿cuánto va a ser? Va a ser seno de 36 multiplicado por la distancia que hay desde este punto hasta este punto, que es igual a L, ¿no es? O sea, 0,46. 0,46. Y esto lo igualamos a 0. De acá, despejen cuánto sale T. ¿Cuánto es T? Está fácil para despejar, ¿no? Sí, pasan a sumar y el seno de 36 por ¿No? la distancia a dividir. A ver, háganlo por favor. 27 por 9,81 por 0,35 más 68 por 9,81 por 0,46 dividido entre 0,46. Ah, no, perdón. Es 0,406, perdón. 406. Aquí está bien. 0,406 por el seno de 36,91. ¿Cuánto sale? A mí me sale 1638,70. Bien. ¿A los demás? Sí, me salió ¿Lo mismo? Sí, lo Bien. mismo. Sí. Ya. Entonces, esta es la tensión de los cables, ¿no? Los cables. ¿Por qué los cables? La vamos a traer el problema. Tenemos un cable aquí y obviamente no podemos tener solo un cable, tenemos que tener dos cables, ¿no es? Uno también del otro lado. Entonces, por lo tanto, esta tensión que hemos encontrado es la tensión de los dos cables, o sea, el cable que está aquí y el cable que está atrás, ¿no es? Porque obviamente, pues, cuando ustedes pues tienen una camioneta, los dos cables pues van a ponerlo uno a ambos lados, pues, ¿no es? No lo van a poner solo a un lado, digamos. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos un cable de este lado y un cable en la parte derecha, ¿no ves? Entonces, esta tensión que hemos encontrado es la tensión de ambos cables. Entonces, la tensión de un cable sencillamente va a ser esto dividido entre 2. O sea, 819,35 newton por cable. ¿Ya? Y la tensión pues obviamente por cable va a ser esta de acá dividido entre su área. Y su área es esto de acá, ¿no? 819,35 dividido entre 11 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale? Póngalo en MPa, por si acaso, megapascales. A mí me sale 74,48 megapascal. Muy bien, perfecto. Entonces esa es la tensión que va a aguantar el cable, ¿no? Bien, entonces ya hemos encontrado la tensión. Ahora, vamos a ver si el cable va a aguantar o no va a aguantar. ¿No? Entonces, esta acá es la respuesta del problema número 1. La respuesta del inciso B dice, la tensión de fluencia, ¿qué es la tensión de fluencia?
Quédense con esto. La tensión de fluencia es la tensión donde el cable va a comenzar a fallar. ¿Ya? Esa tensión de ahí. Entonces, la tensión de fluencia no es la tensión máxima, no es la tensión de rotura, es la tensión donde el cable va a comenzar a fallar. Entonces, no queremos llegar a eso, ¿ya? Nunca se quiere llegar a eso. Por lo tanto, la tensión admisible, vamos a hacerlo así. El coeficiente de seguridad es la tensión de fluencia dividido entre la tensión admisible. Típicamente está entre 1.1 hasta 1.8, si no me equivoco. No más. Hasta 5 está, creo. Sí, hasta 5. Desde 1.1 hasta 5, ¿no? No puede ser menor, obviamente. No puede ser menor a 1. Y 1, pues, difícil que sea igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? El esfuerzo admisible. Entonces, el esfuerzo admisible va a ser la tensión de fluencia dividido entre el coeficiente de seguridad. Entonces, 250 dividido entre 2, tenemos que la tensión admisible es igual a 125. Y fíjense que la tensión admisible es mayor que la tensión que hemos encontrado. Por lo tanto, el cable no fallará. No va a fallar, ¿no es? No va a fallar. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos, esta parte acá? Todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Auxiliar, disculpe, ¿por qué dividido entre 2? Disculpe que lo corte. La fórmula, el coeficiente de seguridad es igual a la tensión de fluencia dividido entre la tensión admisible. El problema no dice que el coeficiente de seguridad es 2. Por eso. Ah, ya lo vi, gracias. ¿Ya? Bien. ¿Tienen otra pregunta, chicos? ¿Otra pregunta? Disculpe, ¿por qué no va a fallar? Disculpe. Espera, ahorita te respondo. A ver. Hemos dicho Sí, ya entendí por qué no falla. Hemos dicho que la tensión de fluencia es la tensión donde el cable va a comenzar a fallar. Obviamente no se quiere llegar a eso. La tensión admisible es la zona de trabajo donde vos querés llegar. ¿Ya? Es la tensión de trabajo. Entonces, pues, obviamente, si es menor que la tensión de fluencia, obviamente no va a fallar. ¿Ya? No va a fallar. Pero típicamente se quiere que sea menor a la tensión admisible. O sea parecido a ella. Por lo tanto, en realidad, cuando la tensión que hemos encontrado se acerca cada vez más a esta tensión, vamos a decir que va a fallar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de acá, tenemos esta tensión de acá, y, por ejemplo, que la tensión que hemos encontrado es, no sé, 3000, ¿ya? 3000. Y fíjate que aquí el coeficiente de seguridad es 3. Entonces, la tensión admisible va a ser 6000 dividido entre 3, o sea, 2000. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión admisible es menor que la tensión que hemos encontrado para este ejercicio. Por lo tanto, como es menor, es 1.5 veces mayor de lo que debería ser, hay más probabilidad de que va a fallar. ¿Por qué? Porque es mayor a lo que ha sido diseñado. O sea, vos cuando diseñas una pieza, la diseñas por una determinada tensión admisible, para unas determinadas características. Esa característica que vos has diseñado, si vos la sobrepasás un límite, obviamente ese límite va a fallar, va a hacer que el cuerpo, que el instrumento falle. Por eso decimos que va a fallar o que no va a fallar. Porque si es mayor a este límite que hemos calculado, esta tensión admisible, si es mayor a esto, obviamente uno puede suponer que va a fallar. ¿Ya? Me refiero a eso, cuando digo que no va a fallar o que sí va a fallar. Entonces siempre tenemos que concentrarnos sobre esta tensión admisible. ¿Bien? ¿Se quedó un poquito más claro? Está bien, se entendió todo. Muy bien. Bien, chicos, entonces, bueno, con esto acabaríamos la clase de hoy. Hicimos 4 ejemplos. Yo les dejo de tareas. Bueno, vamos a borrar esta parte. Ya, bueno, no importa.
van a tener igual la clase grabada. Y les dejo de tarea la 4, la 5, la 6 y la 8. ¿Ya? Hagan esas 4 y ya el próximo lunes hacemos la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Ya? Y hacemos pues las que tengan dudas de estas acá. ¿Ya, chicos? ¿Bien? ¿Puedes repetir cuál, por favor? Ahí, disculpa. La 4, la 5, la 6 y la 8. Cuatro, 5, 6, 8. La 9, 10, 11 y 12, no. Esa no. Esa la vamos a hacer conmigo. ¿Ya, chicos? Listo. Está bien, listo. Ya, chicos. Bueno, que tengan entonces un buen una buena semana, un buen comienzo de semana. Nos vemos hasta la Gracias, próxima. Inge. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. No se olvide de pasar las clases.